nombre es Cecilia Rivas, soy licenciada en matemática y el tema que se refiere a esta semana es integrales de potencias de funciones trigonométricas, seno y coseno. O sea que este es el tercer método de las técnicas de integración. En esta semana vamos a ver lo que son las funciones seno y coseno. En las dos clases va a ser así, seno y coseno. ¿Por qué están los dos? Digamos, estas van en pareja, porque la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos el seno. Entonces, estas dos funciones están relacionadas. Licenciada. Dígame. Está desenfocada la cámara, no se mira nada. Permítame. Dice que está desenfocada. Ahí acabo de entender nada más que me está bien. Vamos a desactivar el... Ahora sí. Hoy sí, ¿verdad? Bueno, seguimos. Entonces, vamos a ver lo que son integrales del tipo la integral definida de seno a la m de x por el coseno a la n de x diferencial de x. Y repito, este tipo de integral va en pareja. El seno con potencia va con el coseno con potencia. Van las dos multiplicando porque la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el seno. Entonces, están relacionadas las dos con su derivada. Ahora bien, vamos a decir que para estas integrales se tienen dos casos. Dos casos. Vamos a ver el primer caso. Caso 1, lo vamos a ver este día o esta tarde, donde decimos m o n es un entero positivo impar. Que esto es lo mismo decir m impar, también podemos decir n impar o ambos impares. Eso es lo que quiere decir. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos que es un entero. Los enteros, todos sabemos que es a partir del 1, 2, 3, 4, esos son los enteros. Y dice como requisito que sean positivos. Entonces nosotros nos vamos a fijar en la potencia, que sea entera y que sea positiva. Y el primer caso lo vamos a ver donde las potencias, ya sea n es impar y n es par, o m es par o n impar, o ambos van a ser impares, o una de ellas, ya sea el seno o el coseno, va a ser impar. Bueno, esa es la introducción. ¿Preguntas para comenzar?
¿No? Ahorita, ingeniero, solo vamos a ver entonces números impares. Impar. Ya En la clase del día miércoles vamos a ver el caso 2, que son pares. Ahorita solo impar. Ya. Seguimos. Sí. Bueno, sigamos. Entonces vamos a decir, por ejemplo, decimos que si tenemos la integral indefinida de seno a la m de x, vamos a poner dos literales, y si el coseno a la n de x, diferencial de x, veamos qué pasa si m es impar. La técnica es que descompongamos el seno, o sea, la potencia que está impar de la función trigonométrica. Le quitamos 1, entonces seno va a ser m menos 1 de x, y a la par ponemos el que le hemos quitado, ¿sí? Y acá le agregamos coseno de x, diferencial de x. Los separamos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué los separamos? Porque si este es impar, este nos va a quedar para la derivada. Para eso la vamos a utilizar. Para la derivada. Y entonces, permítanme. Sí. Ahora bien, este que hemos separado, tratemos de que esté al lado derecho. Aquí me falta la M. Al lado derecho. Y tenemos seno de x, que nos va a servir para su derivada. ¿Sí? Si este va a servir para la derivada, entonces todo esto va a estar en términos de coseno. Quiere decir que este factor lo vamos a convertir en coseno. Entonces va a ser este, lo pasamos a coseno, ya tenemos coseno. Si hacemos el coseno, la derivada del coseno menos seno, el signo menos lo podemos sacar y ya tenemos su derivada. La otra forma es cuando tengamos que el coseno tiene potencia impar. Coseno le quitamos 1, ¿sí? Vamos a poner primero n de x. Aquí vamos a poner, este es el impar. Coseno de n de x. Y también lo descomponemos, pero hoy descomponemos el coseno. Entonces vamos a decir seno a la m de x. Descomponemos el coseno restándole 1 y vamos a decir coseno a la n menos 1 de x por el coseno de x diferencial de x. Entonces, este nos va a servir para la derivada. Quiere decir que el resto, ¿en qué tipo de funciones lo tenemos que dejar? El resto, en función de Seno. seno. Para que cuando hagamos el seno, ya tenemos la derivada que es el coseno. ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro cómo va a ser la técnica?
Sí. 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 Va. Para este caso, vamos a hacer uso de las identidades siguientes. En el folleto, en la primera página, aparecen el montón de fórmulas. Todas las que están encerradas en un rectángulo, se las tienen que aprender. Pero también ahí aparece el proceso de algunas, cómo es que, de dónde viene. Una de las principales es la número 1, que esa la conocen ustedes desde que están en bachillerato, en tercer ciclo. ¿Cuál es? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Esa es una identidad básica. Y acá se parten dos. Supongamos que queremos despejar seno cuadrado de x, nos va a quedar seno cuadrado de x es igual 1, coseno cuadrado de x me está sumando, pasa al otro extremo a restar. Y también podemos despejar el coseno cuadrado de x. Despejamos, ponemos el 1 y el seno pasa a restar. 1 menos seno cuadrado de x. Entonces, cuando nos refiramos al caso 1, vamos a ocupar esta identidad. Licenciada. Dígame. Y cuando las funciones no poseen el exponente cuadrado, igual se puede hacer el despeje. Depende, porque, pero ya no va a ser una identidad, va a ser una ecuación cualquiera. Por ejemplo, si yo tengo al cubo aquí y quiero despejar el seno, va a ser de diferente forma, pero ya no va a ser identidad, va a ser una ecuación cualquiera. ¿Está claro? Sí, sí, pero me refiero a cuando aparece un caso donde están como tanto el seno como el coseno, pero sí se pueden seguir despejando a pesar de que no cumplen con la identidad de estar al cuadrado ambos. ¿Y por qué tiene que ser que tienes que despejarla con otra potencia que no sea par? No sé, como una inquietud que tengo. Vale, traigo varios ejercicios extra y el abordaje es de otra forma. No es que ocupemos la identidad así como está, sino que hay que transformar el integrando de tal manera que podamos sustituir la identidad. ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí. Vale. Veamos el ejercicio que tienen allí en la página 3. Dice, evaluar la integral indefinida de seno al cubo de x por el coseno a la cuarta de x diferencial de x. Lo primero es observar cómo está el integrando. Como está, tiene dos funciones trigonométricas, seno y coseno, que están relacionadas, ¿sí? Entonces, el seno tiene potencia impar y el coseno par. Como estamos en el primer caso, vamos a ver que aquí es de potencia impar. Por lo tanto, esta es la función trigonométrica que tenemos que descomponer. Entonces, veamos la solución.
la integral indefinida del seno al cubo de x por el coseno a la cuarta de x. Lo descomponemos. Como este es el impar, lo descomponemos y decimos seno al cuadrado de x por coseno a la cuarta. Y como ya le quitamos un seno, esto se lo ponemos al lado derecho. Ya lo vamos a ir arreglando. Y este va a servir para su derivada. ¿Eso qué quiere decir? Que todos estos factores tienen que estar en términos del coseno. Entonces, esta es la que tenemos que pasar a coseno. Y para ello vamos a utilizar la identidad, la número 1. ¿Sí? Entonces, despejamos el seno cuadrado de x, que es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Sí? Ya queda en términos del coseno. Entonces decimos, la integral tiene que estar par. Si no está par, hay que arreglarla. Entonces, el seno es 1 menos coseno cuadrado de x por coseno a la cuarta de x por el seno de x diferencial de x. Observemos que este va a ser para la derivada. ¿Sí? En un ladito vamos a hacer un cambio de variable. ¿A quién vamos a hacer un? Vamos a hacer el coseno. ¿Por qué? Porque aquí está su derivada. Entonces, en un lado, U es igual coseno de x, de U es igual la derivada menos seno de x diferencial de x. Pero aquí hay un signo menos, aquí hay un 1, menos 1, está multiplicando, pasa al otro extremo a dividir acá, ¿sí? O podemos ponerla aquí antes de 1, podemos también. Y nos queda seno de x diferencial de x. Y aquí ya tenemos lo que es su derivada, seno de x por su diferencial de x. Hacemos el cambio de variable y decimos, vamos a poner, la integral, y aquí 1 menos u, el coseno de x, u al cuadrado, y acá u a la cuarta, y seno de x es du menos 1, sobre menos 1. Y vean que hemos hecho el cambio de variable. Esta no es necesario que ustedes digan 1 por coseno a la cuarta de x, por seno de x, menos coseno cuadrado por coseno cuarto, seno de x de x. No es necesario, pero si ustedes lo quieren hacer, hagan. Pero lleva mucho tiempo para estarlo distribuyendo esto con todo esto. Por eso que es necesario hacer el cambio de variable antes para no estar llevando la palabra coseno de x, ni seno de x y todo eso. Entonces, optimizamos resolviendo el problema, miren, con una variable que se llama u. U es más fácil de manejar. Bueno, entonces sacamos el menos 1 y decimos menos la integral, y este u a la cuarta hay que distribuir. Y decimos 1 por u a la cuarta, menos u, ponemos u, y 2, sumamos la potencia. U al cuadrado con u a la cuarta, 2 y 4. ¿Cuánto es? 6. 6. Ponemos el u y sumamos exponente. ¿Sí? Entonces allí ya la tenemos simplificada
y hoy integramos. ¿Qué aplicamos? La primera fórmula de la regla básica. ¿Cuál es la primera? La regla de la Potencia. Exponente. potencia, la número 1. Entonces decimos u a la cuarta, 4 más 1, u a la quinta sobre 5, menos, y acá, u, 6 más 1, 7 sobre 7, más la constante de integración. Y hoy, sí, como ya está en u, ya integramos, regresamos a la variable original. ¿Quién era u? Coseno de x. Entonces podemos decir menos coseno a la quinta de x sobre 5, menos coseno a la séptima de x sobre 7, más la constante de integración. Y podemos dejarla de esa forma. Preguntas con el ejercicio, jóvenes. Preguntas. Si podría, ingeniero, repetir. ¿Todo clarito? ¿Perdón? ¿Sí? Sí, solo si podría repetir el proceso de cuando hizo el cambio de variable. Vale. Aquí en el subrayado puse de que este seno de x va a servir para la derivada. Eso quiere decir que el u tiene que ser coseno para que al derivar el coseno yo ya la tenga como derivada. Entonces, por eso que reemplacé aquí este seno por una función coseno utilizando la identidad número 1, para que todos los factores queden en términos del coseno, para luego yo hacer un u, el coseno, la derivada del coseno es menos seno de x, y ese me quede aquí como su derivada. ¿Estamos? ¿Sí? Perdón, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada, Dígame. la respuesta podía quedar cambiándole los signos y sin el corchete, ¿verdad? Sí, también lo podemos dejar de esta forma. Podemos dejar aquí menos, distribuir el signo negativo, también sacar un quinto, lo podemos hacer así también. Y acá menos por menos da más, y podemos también sacar un séptimo coseno a la séptima de x más la constante de integración. Podemos dejarla así, o también dejar en el denominador la constante. También lo podemos hacer. Sí, jóvenes. Licenciada, Dígame. o sea que la función que tenga potencia impar es la que vamos a intercambiar por una identidad trigonométrica. Sí, sí, la que es impar, la descomponemos. La descomponemos aquí. Aquí es potencia 3, le quitamos 1, potencia 2. Y la que descomponemos, esa es la que va a servir como derivada. Ese quiere decir que el resto debe de quedar en función del coseno. Para cuando hagamos el coseno, su derivada es el seno. Así es. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? ¿Seguimos? Sí. Todo claro, ingeniero. Vamos al siguiente ejercicio. Jóvenes, no se queden con dudas, pregunten. Yo puedo repetir, no importa cuántas veces, con tal de que ustedes lo entiendan. Licenciada, Dígame. pero al momento de derivar, se escoge la razón trigonométrica, pero sin el exponente, ¿verdad? Solo para colocárselo después a la U. Se ocupa la función trigonométrica con el exponente, pero es 1. Pero 1, cuando es 1, dice no tiene exponente, pero sí tiene exponente y es 1, que es el número 1 y es invisible. ¿Está? ¿Sí?
Sí. Pero la que desglosemos, la que le quitemos a la potencia impar, esa va a servir como su derivada. Y esa la ponemos como potencia 1. O si quiere sin potencia, pero en realidad ahí hay uno que es 1, no lo vemos, pero es 1. Bueno, vamos al siguiente ejemplo. Veamos el ejemplo A, evaluar la integral indefinida de seno a la quinta de x, coseno al cubo de x. ¿Qué observamos? Que está multiplicando la función seno con coseno. ¿Qué más? Vemos que tienen potencia, y esas potencias ambas son impares. Entonces uno dice, ¿y hoy qué hago? ¿Qué hacemos? Se puede descomponer el coseno, el cubo. Se puede descomponer. ¿Cuál de las dos descomponemos? ¿Descomponemos seno o descomponemos el coseno? ¿Qué creen? Coseno. El coseno. ¿Por qué el Coseno. coseno? ¿Por qué el coseno? Porque se conoce la identidad. Porque se conoce la identidad, pero también yo aquí la conozco. Pero sale 1 para la derivada. Vamos a agarrar el de menor potencia. Cuando ambos tengan igual de potencia impar, ya sea que una es más grande que la otra, se elige la que tenga potencia menor. ¿Por qué? Para que terminemos luego y no nos compliquemos mucho. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. Pero si alguien me dice, mire, es que yo quiero descomponer el seno, también lo puede descomponer y le va a dar una respuesta equivalente. No igual, pero equivalente. Pues entonces descompongamos, tenemos el seno a la quinta de x por coseno al cubo de x, diferencial de x. Entonces ya tenemos la menor potencia en la que vamos a descomponer. Entonces vamos a decir seno a la quinta de x y acá coseno cuadrado de x. Y como son 3, la otra la pongo acá con potencia 1. No lo vemos, pero ahí está. Y este sirve para la derivada. Eso quiere decir que el resto tiene que estar en términos de qué función. Del seno. seno. De seno, ¿sí? Entonces, esa que es coseno, tenemos que pasarla a seno. ¿Sí o sí? ¿Sí? Entonces, ocupamos la identidad seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. ¿Sí? Y entonces vamos a despejar de tal manera que que nos quede seno de x. Entonces, despejamos estas. Aquí es igual 1 menos vamos a ver, todo en función del seno. Entonces despejamos coseno, ¿sí? Coseno, para que nos quede en función del seno. Entonces vamos a decir la integral seno a la quinta de x, y aquí ya está al cuadrado. Despejamos el coseno y nos queda 1 menos seno cuadrado de x positivo pasa a negativo. Por el coseno de x diferencial de x. Y este para su derivada. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí.
Sí, ¿va? Bueno, y ahora buscamos un U. ¿Quién va a ser U? Seno al cuadrado de X. Solo va a ser Seno de X. seno de X, sin la potencia. Porque si ponemos la potencia, ¿qué vamos a aplicar? Regla de la cadena. Regla de la cadena y puede ser que nos haga más largo el ejercicio. Entonces, U, seno de X, de U, la derivada del seno es coseno de X, diferencial de X. Y ahí tenemos al lado derecho su derivada. Por eso que la hemos descompuesto para obtener su derivada. Hacemos el cambio de variable, la integral, seno de X es U, pero está la quinta, U a la quinta, factor 1 menos seno de X es U al cuadrado, y coseno de X, ¿quién es? Es de U. Y vean que se nos convirtió en un integrando bien fácil, pequeño, fácil para integrar y pequeño en su estructura. ¿Preguntas hasta allí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Y si ambas potencias son iguales? ¿Cómo? ¿Y si ambas potencias son iguales, impares? Ya vamos a llegar a eso, ya vamos a llegar. Tener paciencia. Bueno, vamos acá, lo dejamos en un solo integrando, acá lo distribuimos, U a la quinta por 1 es U a la quinta menos U a la quinta por U al cuadrado, ponemos el U y sumamos los exponentes. 5 más 2 es 7. Diferencial de U. Y hoy ya estamos listos para integrar. Vean que como ya es el tercer método de integración, ya no necesitamos estar separando aquí para acá porque ustedes ya tienen habilidades. Entonces, por esa razón, omito proceso. Entonces, aquí tenemos 5 más 1, 6 sobre 6 menos 7 más 1, 8 sobre 8 más la constante de integración. Y luego regresamos a la variable original, U, ¿quién era? El seno de X. Entonces decimos, seno a la sexta de X sobre 6 menos el seno a la octava de X sobre 8 más la constante de integración. Y la podemos dejar así, o si no, sacamos el quebrado, un sexto, seno a la sexta de X, menos un octavo, seno a la octava de X más la constante. ¿Preguntas con el ejercicio? ¿Alguien quiere hacer preguntas? ¿Algo que no le haya quedado claro? Licenciada, Dígame. entonces al momento en el que se sustituye la razón por una de las identidades, automáticamente al sustituir esa ya tenemos una sustitución para el primer término que aparece, o sea, el primer seno. Sí, ya está listo. Por ejemplo, acá, si esta es la derivada, el coseno de X, todo debe quedar en términos del seno. Aquí ya lo tenemos. Entonces, este que está en coseno lo tenemos que buscar una identidad que al despejar el coseno me dé en función del seno. Por eso que aquí despejo el coseno, 1 menos seno de X, y pueda yo sustituirla de tal manera que me quede en función del seno de X. ¿Sí? Gracias, licenciada. El que se descompone, que es este, ¿verdad? El de menor potencia, yo voy a poner caso 1, ¿sí? El de menor potencia, allí uno de ellos, uno de esos factores me va a servir para su derivada.
que me va a estar indicando en qué términos queda el resto. ¿Sí? Seguimos. Seguimos, jóvenes. Ya. Ya hicimos un ejercicio cuando está el producto seno y coseno, que una función trigonométrica tiene potencia impar y el otro tiene potencia impar. Una par y un impar. Hoy las dos son impares, pero una es de menor potencia y la otra es de mayor potencia. Hoy vamos a ver un ejercicio en que ambas tienen la misma potencia, como un joven que me preguntó, y mire, y cuando son de igual potencia, ¿qué vamos a hacer? Ese es el ejercicio que vamos a resolver. Le voy a cambiar aquí el X para que nos acostumbremos a otra variable. Vamos con B. Seno de Z, voy a poner aquí al cubo y aquí Z diferencial de Z. Ejercicio B, evaluar la integral indefinida de seno al cubo de Z por coseno al cubo de Z de Z. Veamos la solución. Seno al cubo de Z por coseno al cubo de Z diferencial de Z. Como el producto de esas funciones trigonométricas, ambas son impares, caso 1, y tienen igual potencia. ¿A quién descomponemos, jóvenes? ¿A quién descomponemos? ¿Al seno o al coseno? Cualquiera de los dos se puede. Cualquiera, cualquiera. Pero voy a descomponer el primero. Este lo voy a poner descomponer. Porque los dos los podemos descomponer. Pero no los dos al mismo tiempo los vamos a descomponer. Solo uno se descompone. Entonces veamos acá cómo está el cubo. Aquí me queda seno al cuadrado de Z. Aquí coseno al cubo de Z. Y el que descompusimos a la 1 va de Z. Entonces, el que se descompuso, uno de ellos va a servir para la derivada. Entonces, el resto, ¿en qué términos tiene que quedar? ¿En función de qué? Coseno. Del coseno. Como este es el seno, lo tengo que dejar en función del coseno. ¿Sí? Y para eso utilizamos la identidad que dice seno cuadrado, hoy le cambio a Z porque ya no tengo X, coseno cuadrado Z igual a 1. ¿Sí? Entonces lo tengo que dejar en función del coseno. ¿A quién despejo acá? De esta identidad. Al seno. Al seno. Al seno. Entonces me queda como para sustituir 1 menos, el coseno está positivo, pasa al otro extremo a negativo. ¿Sí? Por el coseno al cubo de Z por el seno de Z diferencial de Z. Y este me va a servir para la derivada. Y hoy ya estamos listos para hacer el cambio de variable. Repito, no es necesario que multipliquemos esta parte integrando por 1 menos esta parte por este integrando. No es necesario. ¿Lo pueden hacer? Sí lo pueden hacer, pero se van a tardar más y algunas veces el examen, pues sí, no nos da mucho tiempo, ¿va? Bueno, entonces
Entonces lo que hacemos, cambio de variable. ¿A quién vamos a hacer un? Al coseno de Z. Al coseno de Z. De U, ¿a qué es igual? Menos seno de Z diferencial de Z. Diferencial de Z. El menos lo podemos pasar al otro extremo de esta manera. Y ya tenemos lo que vamos a utilizar para su derivada. ¿Sí? Hacemos el cambio de variable, y aquí nos queda 1 menos coseno de Z es U al cuadrado, y acá coseno es U al cubo, seno de Z es menos de U. Paréntesis porque está multiplicando con un número negativo. Entonces hay que poner paréntesis, porque si ustedes no lo hacen, les queda así, miren. Entonces lo que están diciendo que es menos de U. Y tampoco no anden utilizando los puntitos, jóvenes. Miren qué feo eso, ¿ven? Se ve mal. Para eso son los paréntesis o los corchetes. Bueno, distribuimos este U al cubo, este menos lo podemos sacar para que no nos estorbe a la hora de integrar. 1 por U al cubo, menos U. U cuadrado por U al cubo, ponemos el U y sumamos exponente. 2 más 3 es 5. ¿Sí? Por el diferencial de U. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. Sí. Sí, licenciado. Y ya la tenemos lista para integrar. Como hay un signo menos que le antecede, corchete. La integral de U al cubo por DU, 3 más 1, U a la cuarta sobre 4, menos U a la quinta, 5 más 1, U a la 6 sobre 6, más la constante de integración. Luego regresamos a la variable original y tenemos que U es el coseno de Z, coseno a la cuarta de Z sobre 4 menos coseno a la sexta de Z sobre 6 más la constante de integración. Lo podemos dejar así y si no le quitamos el corchete, podemos sacar el quebrado, 1/4 coseno a la cuarta de Z y acá menos por menos da más. Nos queda 1/6 coseno a la sexta de Z más la constante de integración. Y así nos queda ya resuelto el ejercicio cuando hemos descompuesto una función trigonométrica como el seno que es impar. Preguntas. Preguntas. ¿No? Licenciada. Dígame. Bueno, viendo ya dos de estos ejercicios, creo que no sería más sencillo el de integrar en términos del seno. Sí, podemos también. Vamos a hacerlo de otra forma. Como ambos son impares, voy a suponer que en un examen un alumno descompuso el del seno. Hoy vamos a descomponer el coseno. ¿Sí? Veamos. Antes de pasar a la otra forma, observamos que si descompusimos el seno, miren la respuesta que da en términos de coseno. ¿Sí? Ahora bien, vamos a descomponer el coseno y en qué términos nos va a quedar la respuesta. En seno. En seno, así es. Probémoslo. Otro método.
Entonces tenemos la integral de seno al cubo de z coseno al cubo de z diferencial de z. Hoy vamos a descomponer el del coseno. Descomponer. ¿Sí? Entonces decimos la integral seno al cubo de z, aquí le restamos 1, coseno cuadrado de z por coseno de z diferencial de z. El que descompusimos y nos quedó a la 1 va a servir para la derivada. Eso quiere decir que el resto debe de quedar en función de Seno. Sería el otro, ¿va? De seno, así es. Este ya lo tenemos. Va a ser este. De seno, así es. De seno. Ahora, por la identidad, ya la conocemos. Seno cuadrado de z más coseno cuadrado de z igual a 1. Entonces, despejamos, como nos quiere, despejamos coseno para que nos quede en función del seno. Entonces, nos queda la integral de seno al cubo de z y despejamos el coseno cuadrado de z, 1 menos el seno cuadrado de z por el coseno de z diferencial de z. Y este nos va a quedar para la derivada. Y hoy vean que el que está para la derivada, el resto ya está en términos del seno. ¿A quién vamos a hacer un jóvenes? Seno de z. Seno de z. Seno de z de u, la derivada del seno es coseno de z diferencial del z. ¿Sí? Y ya estamos listos para hacer el cambio de variable. La integral u seno de z, u al cubo, por 1 menos seno de z es u al cuadrado, y coseno de z es du. Y ahora distribuimos u al cubo con el resto del integrando y nos queda u al cubo por 1, u al cubo menos u al cubo por u, ponemos el u y le sumamos el exponente. 3 más 2, 5 de u. ¿Sí? ¿Estaremos listos ya para integrar? ¿Sí? Sí. Sí, ya estamos listos. Ya está. Entonces nos queda u 3 más 1, 4 sobre 4, menos u 5 más 1 es 6 sobre 6 más la constante de integración. Y luego regresamos a la variable original, u quien es seno de z, seno a la cuarta de z sobre 4 menos seno a la sexta de z sobre c más c. Y si no, sacamos el quebrado, un cuarto, seno a la cuarta de z, menos un sexto, seno a la sexta de z más c. Y lo que habíamos dicho, si descomponemos el coseno, la respuesta nos iba a quedar en términos del seno. Y aquí lo tenemos. ¿Sí? Quiere decir que ese ejercicio tiene dos respuestas y ambas son equivalentes. En un examen, si alguien se va a descomponer coseno, va a tener esta respuesta. Si alguien descompone el seno, va a tener la respuesta anterior. Ahora bien, como ya hicimos dos métodos, ¿cuál de los dos creen que era más fácil? ¿El primero o este segundo? El segundo. El segundo. ¿Por qué? Vean. Por lo de los signos. Por lo de los signos. Así es, jóvenes. Porque miren, cuando hacemos u, la derivada seno de x es coseno de x.
En cambio, cuando descompusimos el seno, hicimos U el coseno. ¿Y cuál es la derivada del coseno? Menos el seno de X. Entonces hay una combinación de signos. Por lo tanto, es más fácil descomponer el coseno. Ya que teníamos elección cualquiera de los dos, lo podíamos haber hecho de cualquiera de las dos formas. Pregunta con el joven que me preguntó, ¿y qué pasa cuando los dos son de igual potencia? ¿Está claro el ejercicio, este joven? Sí, licenciado. Ahorita lo hemos hecho de dos métodos, pero hay un tercero. Y yo, como ya hice un ejercicio 2, 3, 4, 5, yo me voy por el tercer método para no estar diciendo, ¿y cuál me conviene mejor? ¿Sí? Veamos cuál es. Bueno, otro método, por decir un tercer método, como son impares los dos, yo puedo decir caso 1, puedo decir así, caso 1. Entonces, como son de igual potencia, igual, yo puedo comprimirlo y decir seno de z por coseno de z al cubo, diferencial de z. ¿Podemos hacer eso, sí o sí? Sí, ¿verdad? Sí. Ahora bien, para esto hay una identidad, la número 6, busquen la número 6. ¿Qué dice la número 6? Ajá. ¿Qué dice? Estoy esperando. ¿Qué dice la número 6? El seno de 2x Ajá, seno de 2x igual a 2 seno igual a 2 seno de x por coseno de x. por coseno de x. ¿Sí? ¿Y qué observamos, jóvenes? ¿Qué observamos? En el lado derecho de la igualdad, miren, está este producto. ¿Sí o sí? Sí. Entonces, este 2 está multiplicando, pasa al otro extremo a dividir. Y ya me queda seno de x o seno de x. Y hago la sustitución. Sustituimos la integral seno de x coseno de x, va a ser seno, pero hoy como estamos con z, voy a decir seno de 2 por z sobre 2 al cubo, diferencial de z. ¿Sí? Ahora bien, simplificando, 2 al cubo es 8, lo sacamos porque es una constante, y la integral de seno al cubo por 2z diferencial de z. Y aquí vamos a aprender a resolver integrales, que solo está una función trigonométrica elevada a una potencia impar. Caso 1. Entonces, cuando solo hay una función y la potencia impar, la descomponemos y una de ellas va a servir para su derivada. Aquí tenemos 3, menos 1 es 2 por 2z, y acá seno por 2z diferencial de z. Y esta va a servir para su derivada. Ahora bien, utilizamos la identidad número 1 porque este tiene que quedar en función de ¿qué? De coseno. De coseno, en función de coseno. Entonces dice, seno cuadrado, le voy a poner ya z, más
coseno cuadrado z igual a 1. Pero vean que aquí el ángulo es diferente, 2z. Pero esto no puedo cambiar igual. Y puedo decir, aquí hay un 1, 2 por 1, 2z. Más coseno cuadrado, 2 por 1, 2z. Solo cambia la variable. Miren, ¿ves? Esta identidad yo la puedo cambiar su ángulo. ¿Ves? Igualito este del seno con igualito del coseno. Y ahora sí, ya podemos despejar y dejarla en función del coseno. Despejamos seno. Y nos queda 1/8 la integral. Despejamos el seno y nos queda 1 menos coseno cuadrado de 2z, seno de 2z diferencial de z. ¿Sí o sí, jóvenes? ¿Sí? Sí. Y este va a ser para su derivada. Bueno. ¿A quién hacemos su, jóvenes? A coseno de 2z. Así es, u coseno de 2z. Diferencial de u, la derivada del coseno es menos el seno, la derivada del ángulo 2 menos 2 seno de 2z diferencial de z. Menos 2 está multiplicando, pasa al otro extremo a dividir. Y nos queda seno de 2x por el diferencial de z. Entonces, hacemos el cambio de variable acá y nos queda 1/8 la integral 1 menos coseno de 2z es u al cuadrado y seno de 2z de z es du sobre menos 2. Sacamos la constante, 8 por menos 2, menos un 16avo, la integral de 1 menos un cuadrado diferencial de 1. Y ya estamos listos para integrar. Este es igual, menos 1 sobre 16, la integral de 1 de u es u, menos la integral de u cuadrado, 2 más 1 es 3, sobre 3 más la constante de integración. Y hoy regresamos a la variable original. Y este va a ser igual u coseno de 2 por z menos coseno al cubo de 2z sobre 3 más la constante de integración. O si no, quitamos el corchete, menos 1 sobre 16 coseno de 2 por z, menos por menos da más, 16 por 3, 6 por 3, 18, llevo una por 3 es 3 y una 4 coseno al cubo de 2z más c. Y esa sería una tercera respuesta. ¿Preguntas con el ejercicio? Licenciada, Dígame. quizás, ¿por qué en la derivada del coseno hay un menos 2? Regla de la cadena. Porque vean que este es el u de la regla de la cadena. ¿Qué dice? Se deriva la función por la derivada de lo que está dentro. ¿Sí? Entonces sería menos seno del ángulo multiplicado por el 2, que es el que estaba dentro. Sí, este de la derivada. ¿Cuál es la derivada de 2z? 2. De lo que está dentro. Regla de la cadena. ¿Sí? Sí, sí. Hay que tener presente, digamos, con la derivada, cuando uno se ocupa regla de la cadena. ¿Cuándo ocupamos regla de la cadena, jóvenes?
Cuando la derivada no es básica. Así es, cuando la función no es básica. Esta función coseno de 2z, ¿es básica sí o no? No. No, ¿verdad? Básica sería así, miren. Allí sí, allí es básica. Básica cuando el coeficiente que acompaña es 1, pero no es básica, por lo tanto, regla la cadena. ¿Qué dice la regla de la cadena? Voy a hacerlo más despacio. La derivada del coseno menos el seno de 2 por z. Por la derivada de lo que está dentro, ¿cuánto es? 2 por dz. Pero como yo creo que a estas alturas ustedes ya son diestros en la derivada, por eso que lo puse aquí adelante y le dije menos 2 seno de 2z. ¿Sí o sí? El joven que preguntó. Sí. ¿Y el resto está bien? ¿Sí? Sí. Vale. Vamos a concluir. En este ejercicio, cuando la función seno y coseno tienen potencias impares, se puede resolverlo por 3 métodos. De los 3 métodos, ¿cuál creen que es el más sencillo? ¿El 1, el 2 o el 3? El 2. El 2. Vean que ya hay un tercer método. ¿Creen que es el 2? Sí, el 2. ¿Qué dicen los demás? En el que se descompone el coseno. ¿Así piensan el resto? Aunque el 3 también podría ser bastante más sencillo. Sí, el descompone el coseno. Vean bien. Para mí, el más fácil es el último. ¿Por qué creen que es el último? Porque no tengo que elegir a quién descomponer. Solo la sustituyo por una identidad, pero debo de tenerla presente también, ¿verdad? Si no la tengo presente, entonces todo va a ser difícil. ¿Está claro eso? Para mí, la más fácil es esta. ¿Por qué? Porque miren, ¿ves? Agrupé las funciones y la potencia acá y después se me volvió una. Ya no tengo dos con potencias impares, sino que tengo una con potencia impar. ¿Y qué dice? Ahí en el guión aparece un ejercicio con potencia impar. Yo lo obvié porque dije, aquí lo voy a explicar. Cuando una de las funciones es impar, solo ella se descompone y esa va a quedar para la derivada y el resto va a ser la función contraria. Ya sabemos que si es seno, va a ser coseno. Si es coseno, va a ser seno. Y mire, ya después se ocupa la identidad normal. ¿Sí? ¿Todavía siguen pensando que el segundo método es más fácil? Por mi parte, sí. Bueno, allí en el examen ustedes pueden decidir por qué método, pero este está mejor porque no tienen ni que decidir. Decidir en el sentido qué potencia descomponer. En un examen uno ahí está. ¿Y cuál descompongo? ¿Este o lo otro? Bueno, allá es cuestión de ustedes. Licenciada, Dígame. pero en este caso, digamos, el método 3, el que acaba de explicar, solamente sería cuando ambos tienen el mismo exponente, ¿verdad? Así es. Cuando los dos tienen igual exponente y son impares. Así es. Podemos ocupar esta identidad. Solamente que sean impares. Solo que sean impares. Cuando sea par, les voy a explicar en la próxima clase. Ah, ok, gracias. Ahorita solo estamos abarcando las impares, para que les quede bien. Vuelvo a repetir. Este es el método más fácil. Porque casi no tenemos que pensar, solo agrupamos. Y nos queda una sola. Miren qué bonita. ¿No les gusta esta una sola tener dos funciones al cubo? ¿Ah? Sí. Miren, es más fácil esta. Solo la descompongo
El hecho que esté una sola no quiere decir que no tiene solución, no. Cuando tengamos una función trigonométrica, ya sea seno, coseno, con potencia impar, está solita, solo se descompone una y la otra se pasa con la identidad al término de la función. ¿Sí? Y ahí ya está lista, ¿ves? Ya no tienen mucho que hacer. Pero bueno, en un examen es al gusto del cliente, ¿vale? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguimos? Sí. Sigamos. Vamos para el siguiente ejercicio. Este lo tienen en el guión. Está en la página 4. Y dice evaluar la integral indefinida de coseno a la quinta de x sobre la raíz cúbica de seno de x diferencial de x. Bueno, hay que tener presente lo que se nos dicen en cuanto a la utilización del método. En funciones trigonométricas, donde va el producto senos y cosenos y tienen potencia, hay que ver la potencia si es entera. Entera ya dijimos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y también que sea positiva. Todas esas características ustedes tienen que verla al nomás tengan una integral. Veamos este ejercicio, la integral indefinida. En el numerador tenemos coseno a la quinta de x y en el denominador seno de x. En primer momento, uno dice, ¿a quién descompongo? ¿A quién van a descomponer? Vean que en el numerador el coseno está la quinta, potencia entera y positiva. Y en el denominador, el seno, ¿qué potencia tiene? Fracción. Un Radical. Un tercio. Un tercio. ¿Es entera? No. No, ¿verdad? Entonces, esa no la vamos a descomponer. La única candidata a descomponer es el numerador. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Entonces, vamos arreglando y descomponiendo. Entonces, yo voy a decir coseno, aquí está potencia 5, vamos a dejar a la cuarta, una va a servir para la derivada, esta ya la puedo colocar. Esta ya habíamos dicho que era seno a la 1/3 de x. ¿Sí o sí? Sí. La pasamos en el numerador. ¿Cómo nos queda? Seno a la menos 1/3. A la menos 1/3. Así es, de x y el que descompusimos. Entonces acá, miren, va a servir para la derivada. Quiere decir que el resto, ¿en qué término va a estar? Si la derivada, Seno. en seno. Entonces, esta tenemos que pasarla a seno. ¿Por qué? Porque este ya es seno. Esta la tenemos que pasar a seno porque aquí está su derivada. Bueno, como vamos a usar la identidad, ¿sí? Que es la número 1, que es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. ¿Sí? Y debe de quedar en función del seno. Eso quiere decir que vamos a despejar coseno. ¿Sí? Entonces, observemos que cuando despejemos, este es par. Y este es par, pero este es al cuadrado y este es a la 4. Entonces tenemos que ajustarla.
Para poderla sustituir, tenemos que dejarlo al cuadrado. Entonces vamos a decir acá, coseno al cuadrado de x, y todo esto al cuadrado. El cuadrado de esto es por este, ¿sí? Y lo que quede, bueno, esa va a ser la potencia de afuera. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. Sí. Seno a la 1/3 de x por el coseno de x diferencial de x. Este va a ser para la derivada. Y luego sustituimos. Entonces nos queda, en función del seno, despejamos el coseno, nos queda 1 menos el seno al cuadrado de x, todo esto al cuadrado. Seno a la menos 1/3, coseno de x, bueno, seno de x por coseno de x de x, ¿sí? Y este va a ser para la derivada. Y observemos que ya nos quedó toda la función trigonométrica en seno y que a la derecha hemos dejado el coseno que nos va a servir para la derivada. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿No? ¿No preguntas? Seguimos. Sí. ¿A quién vamos a hacer eso? Seno de x. Seno de x, diferencial de u, la derivada del seno, coseno de x, cos de x. Y ahora hacemos el cambio de variable, la integral de 1 menos seno de x es u al cuadrado, y seno es u a la menos 1/3, y coseno de x es de. Como no está lista para integrar, el integrando no está listo, ¿qué tenemos que hacer? Binomio o ¿cómo se diría? Distribuir. Lo del binomio, pero no sé la palabra, el verbo. Eso, desarrollar. Desarrollar el binomio cuadrados. al cuadrado o el trinomio cuadrado perfecto, cualquiera de las dos, ¿sí? Vale, entonces lo desarrollamos. Nuestro amigo Baldor dice el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo o más el segundo al cuadrado. U al cuadrado, u a la cuadrada. Por u a la menos 1/3 de u. ¿Sí? Y luego, ¿qué hacemos? Distribuir el integral. Distribuir el factor que está aquí afuera y vamos a sumar o restar quebradas. 1 por u a la menos 1/3, u a la menos 1/3, menos 2. U al cuadrado por u a la menos 1/3, ¿cuánto es? Es como decir 2 menos 1/3. ¿Cuánto es? 3 por 2, 6, le quito 1, 5. 5 tercios. 5/3. Más u a la cuarta por u a la menos 1/3, ponemos el u. 4 menos 1/3. 4 por 3, 12, le quito 1. 11/3. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. Siga. Ahorita ya estamos listos para integrar. Entonces, vamos a aplicar la regla de la potencia. Le sumamos 1. U menos 1/3. Vamos a ponerla por acá. Menos 1/3 más 1. 3 por 1, 3, le quito 1. 2. 2 tercios. 2 tercios. 2 tercios. Sobre 2. Sobre 2 tercios. Menos 2. 5 tercios. Más 1. 3 por 1. 3 más 5. 8 tercios. 8
8 tercios sobre 8 tercios más U 11 tercios más 1, 3 por 1, 3 más 11, 14 tercios. 14 tercios más la constante de integración. ¿Preguntas hasta acá, por favor? Solo eso, la quebra de la cabeza. ¿No hay preguntas? Seguimos. Sí. Sigamos. Bueno, habíamos dicho en discusión de que hay unos denominadores, entonces le podemos dar vuelta. Ya mucho con esto, en serio, mucho. ¿Cómo nos queda? 2 tercios, le damos vuelta, ¿cuánto nos queda? Sería 3 medios U A la 2 tercios. menos. Y acá tenemos 2 y le damos vuelta 8 tercios, ¿cuánto nos queda? 3 octavos. 3 octavos, así es. U a la 8 sobre 3. Más 14 tercios. ¿Le damos vuelta? ¿Cuánto? ¿Le damos vuelta? ¿Cuánto? 3 U sobre 14. 3 sobre 14, U 14 tercios, más la constante de integración. Bueno, podemos simplificar y regresar a la variable original. Integramos con U y vamos a regresar con X. Sustituimos U, 2 tercios, U es seno, podemos dejar seno a la 2 tercios de X menos. Aquí mitad es 2, mitad es 4. Entonces nos queda 3 cuartos, U, no, seno, ya estamos haciendo el cambio, 8 sobre 3 de X, más 3 catorceavos, seno de 14 sobre 3 de X más C. Podemos dejarla así. Y si no, podemos dejarlas a radicales. Recuerden que cuando tenemos un quebrado 2 sobre 3 arriba de una función, quiere decir que el denominador me está indicando el radical. Entonces, ¿cuánto nos queda en el primero? 2 tercios. Ajá. ¿Qué más? Raíz cúbica del seno al cuadrado. Así es, raíz cúbica del seno al cuadrado de X. Menos 3 cuartos. ¿Y el otro cómo nos queda? Raíz cúbica. Ajá. Raíz cúbica de seno a la octava de X. A la octava de X. Y el último, ¿cómo nos queda? Raíz. Ajá. Raíz cúbica de seno a la 14. Seno a la 14. De más la constante de integración. Pues esa sería la respuesta. La última en radicales es si ustedes quieren. Y si no, la pueden dejar así como potencia de varios. Licenciada, no es 3 medios. No sería 3 medios. Al principio. 3 medios. Sí. Aquí. Cuando integramos, 1 tercio menos 1 tercio más 1, 3, le quito 1, 2 tercios sobre 2 tercios. Le damos vuelta 3 medios. Ah, perdón, es que aquí, ¿verdad? Gracias. Sí, en esa parte. Aquí no. Se me olvidó preguntarles a ustedes qué línea va. ¿Sí? Pero me regresé allá. Bueno, pregunta, joven. Licenciada, Dígame. ¿qué hubiera pasado si en vez de, al descomponer
el coseno a la cuarta por coseno a la 1 fuera al cubo por coseno al cuadrado, al inicio del ejercicio. Dictamen. Por ejemplo, que en lugar de que sea coseno a la cuarta de x por coseno de x, ¿qué hubiera pasado si sería coseno al cubo de x por coseno al cuadrado de x? ¿Así? Y el seno a la menos un tercio, ¿a qué es lo que se pasó al numerador? ¿Así está bien aquí? Sí, esa es mi duda. Sobre Sobre la raíz cúbica del seno de x. el seno de... Bueno, aquí como era el 5, ¿verdad? Solo le quitamos 1, ¿sí o no? Así va. ¿Sí? O sea que siempre se le va a quitar 1, no importa el número que sea. Siempre se le va a quitar 1, no importa el número que sea. ¿Cómo así el número que sea? Perdón, el exponente impar que sea, siempre se le va a quitar 1 o se... Lo primerito que tiene que ver, ya cuando vemos una integral, digamos, un poco complicada como esta, ¿va? ¿Por qué es complicada para mí? Porque lleva un radical y el radical lo podemos poner como una potencia, la 1/3. Entonces, la teoría dice de que cuando tengamos senos y cosenos y tengamos potencia, veamos que vamos a descomponer el que tenga potencia impar y entera y positiva. 3 cosas. Entonces yo digo, ¿esta es entera? Sí. ¿Es positiva? Sí. ¿Esta es entera? No. Entonces esta no es candidata para que yo la descomponga. Sí, entiendo, pero mi duda es sobre si el coseno a la quinta de x se puede descomponer solo como coseno a la cuarta por coseno al 1 o se puede descomponer de otra forma. Como usted está con las técnicas y quiere resolver el ejercicio, entonces tiene que fijarse qué caso va a utilizar. Ahorita estamos viendo el caso 1, que es el de potencias impares. Pero alguien me puede decir, mire, yo lo quiero descomponer así y yo así. Pero si lo hace así, eso quiere decir que no ha entendido mucho el problema. Porque así como está, así como lo he descompuesto, está bien complicado. Entonces lo estaría complicando más de lo que podría estar. No lo podría yo resolver así, con esta descomposición no podría, y si podría tengo que pensar, no sé qué más tendría. ¿Estamos? Sí, y ese ya sería otro caso, no sería el mismo caso. Vale. Una cosa le voy a decir, la matemática ya está arregladita. ¿Qué quiere decir? Que no le van a poner unas cosas de que le digan, y esto como es, así como este. No, mejor le ponen a la quinta una y ya sabe que lo tiene que desglosar. ¿Cuál? Este, por ser potencia entera, por ser potencia positiva. ¿Qué hubiera pasado si aquí tienen vamos a ver esto, al cubo de x? Esta función potencia entera y positiva. Esta tiene potencia entera positiva y para las dos. Pero esa potencia debe de quedar en el numerador. Entonces, cuando yo lo cambio al numerador, ya me queda con potencia negativa. Por lo tanto, esta ya no aplica para el caso 1, sino que tengo que descomponer este. ¿Por qué? Porque es potencia entera, 1. Es
positiva, 2, y es impar. Tiene las tres condiciones. Esta no es entero, porque, ¿cómo no? Es entero porque es menos 3, ¿vale? Es entera, 1. ¿Es positiva? No. Entonces no puedo aplicarla aquí. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra pregunta compleja, le voy a decir yo? Que me hizo pensar este compañero, este alumno, me hizo pensar. ¿No hay preguntas, jóvenes?